Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Nación Narración. El día de hoy es el programa número 30. Ya más de 30 semanas haciendo este programa en el que pretendemos saber y realmente no sabemos mucho, pero pues aquí ustedes vienen y nos escuchan, así que muchas gracias por eso. Y, y bueno, estoy aquí acompañado con esta querida y hermosa gente y Wirpax. Así que mira, aquí viene el bueno de Inti, desde hace rato no lo teníamos por acá. Hola Inti, ¿cómo estás? Hola, nuevamente, aquí Que, otra por, vez. que Inti hace poco es padre, así que felicidades Inti. Felicidades. Bravo, Su primera Muchas gracias, semana muchas gracias. Muy o contento. dos. qué bueno, ¿Dos Dos, semanas? qué dos, ya bueno, 2 semanitas. imagínate. La bendición tiene 2 semanitas. Ay, qué bueno, papá. Y bueno, por aquí también está mi querido Wirpax. ¿Qué más, Wirpax? ¿Cómo andas? Hola, buenas. Feliz de estar después de que se terminara mi veto por Kev. Así que, hola Mentiras. de nuevo. Mentiras. Y por estar hablando de eso, voy a volver a vetarte. Digo, mágicamente. Mira, Oh, eso. No. eh, Eso. míralo, ¿eh? Eso. Míralo, ¿eh? Eso no lo hice yo. Fue un hechicero. Un hechicero lo hizo. Terrible. Ah, y por aquí vuelve a acompañarnos nuestra querida Marley Brooks. Y para quien Hola, hola. no te conoce, háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde te Claro. encontramos? Gracias. Bueno, yo soy Marley Brooks, soy creadora de contenido, también soy escritora. Pueden darse una vuelta en mis redes sociales, Instagram, Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ya es X, TikTok. Tengo contenido de consejos de escritura, algunos de humor y también pueden encontrar en YouTube igual. También mis historias las pueden encontrar en Wattpad. Si les gusta lo paranormal, creo que ahí van a encontrar la historia adecuada. ¿Mandé? Qué bueno, Creo que no te No, escuchamos. se nos fue que ¿se cayó Kev? No. ¿Aló, aló, aló? No. Ya, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. ya. Ya, ahora sí, ahora sí. Volvió. No, Que sí, terrible. sí, te Ahora me preguntaba culpará a mí. que esto fue cosa de Wirpax, o sea, Wirpax está haciendo cosas, luego me preguntan que por qué lo veto. Eh, te, te preguntaba que si te encontramos en todas las redes como Marley Brooks. Sí, Marley Brooks. Bueno, solo en TikTok, Marley Brooks 22. Ok, ok, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, la sigan, consejos de escritura, historias paranormales. Hace poco le publicó una historia corta, me estaba contando. Tremendo. ¿Eh? Exactamente. La revista Voces la publicó, pero la subí a Wattpad para que todos pudieran verla. Tremendísimo, tremendísimo. Así que ya saben, estamos aquí con una escritora publicada, ¿eh? Poca broma, poca broma. Y colega de Watt. Y colega de Wattpad. Así que bueno, gente, para este programa, para quien estuvo viendo el título, venimos a hablar sobre una película que de hecho vimos en stream. Muchas veces cuando tenemos temas de películas, normalmente yo las veo pues por mi cuenta, en mi tiempo libre. Y en algunas ocasiones las coloco en el stream para que de pronto el chat no esté tan perdido. Esta es una de esas ocasiones. Así que el chat hizo la tarea junto conmigo. Entonces no pueden quejarse de que están perdidos, de que no entienden de lo que vamos a hablar. Estoy hablando de, por supuesto, la Sociedad de los Poetas Muertos. Y va a ser un poco enfocado, bueno, va a ser obviamente enfocado completamente en la película. Pero la película pone énfasis en lo que es la poesía. Entonces también quiero arrancar un poco con la pregunta de la poesía. ¿Cambia la vida? ¿Puede la poesía llegar a cambiar la vida de alguien? Y bueno, eso lo iremos discutiendo a lo largo de toda esta charlita de un par de horas. Dicho eso, yo no conocía la película, pero la verdad me gustó bastante.
pero antes de mencionar mi valoración, quiero que cada uno de ustedes me diga así, concreto, ¿les gustó, no les gustó? Y del 1 al 10, ¿cuánto le darían? Yo, Inti. yo quiero decir, A ver, yo quiero decir Wilpax. una cosa antes de que comencemos. No Ok. tiene nada que ver con la película, pero Ujú. para los que estuvieron aquí la última vez que vino nuestra queridísima Marley, nosotros dijimos al final que íbamos a sacrificar a Malito para que ella volviera. Es verdad, Adivinen quién no está hoy. es cierto, es cierto. Sí, Solo quiero decir que cumplimos. es verdad. Es verdad, no lo recordaba, ¿eh? Es Yo verdad. tampoco. Adelante. Terrible. Inti, ¿qué te pareció la película? Ya. Bueno, La Sociedad de los Poetas Muertos es una película chévere. Yo ya la había visto ya hace muchos años. La había visto como en el colegio o algo así. Es una película obligada de profesor de colegio que quiere motivarte. Es chévere, o sea, no es de mis preferidas realmente, pero tiene sus cosas interesantes. Me han gustado algunas cosas. Digamos, bueno, uno la ve de pequeño y como que pues queda como, como, como lo que quiere hacer la película, ¿no? Como inspirar, motivar, digamos, cambiar la mentalidad un poco de las juventudes. Pero ya de adulto, pues uno la mira y como que empieza a ver, como más amplio todo lo que está tratando de contar, ¿no? Ujú. ¿Qué le veo yo así como a grandes rasgos? Pues, o sea, es chévere, digamos, todo este tema como que cuestiona un poco los valores tradicionales de la educación de esa sociedad norteamericana, ¿no? Estadounidense, a través del tema de la poesía, ¿no? Pero Ujú. creo que, o sea, ahí la poesía como que funciona como vehículo, ¿no? Para hacer como esa crítica, como para cuestionar esos valores de esa sociedad. Estuve mirando, por ejemplo, algo que no había visto la primera vez que la vi, y es que el contexto de la película está en una región de Estados Unidos que es muy conservadora en términos de educación y digamos por tradición es, tiene una institucionalidad educativa muy fuerte, ¿no? Pero entonces esas instituciones educativas tienen una herencia religiosa bastante fuerte, entonces por eso son como muy conservadores, muy tradicionalistas. Y la película trata como de cuestionar un poco toda esa tradición, ¿no? Ujú. De todas formas, a mí me parece que la película o sea, es chévere, pero es como muy romántica para mi gusto. O sea, digamos, es muy filosófica, digamos, es muy interesante porque es muy filosófica, eh, pero creo que le falta un poco de realismo. Ya. Digamos, la historia es como raya un poquito en lo cursi y creo que los conflictos de los personajes no están tan explorados, ¿no? Se quedan como planteados y, y son como, o sea, le falta realismo, diría yo, en general a la película. O sea, esa Entiendo. es como mi primera impresión. Me gusta, pero tiene sus cosas. Y del 1 al 10, ¿cómo la calificarías? Yo le pondría un 7. Ok. Pues obviamente no quiero entrar como en el tema de, no sé, cinematografía, fotografía y todo eso. Ujú. O sea, es una buena película, no estoy diciendo que es Ajá. mala. Pero pues a mi gusto personal no es como Ok. Eh, Wirpax, ¿a ti qué tal te pareció la peli? Eh, yo no la vi, la viví, la disfruté. Estuve aquí en directo ese día. Ah, sí, la vimos acá juntos. Tuve la suerte de tener buenos comentaristas. Sí, ¿no? A ver, a mí, sí, a mí la película me gustó bastante. Al principio me pareció un poquito aburrida porque Ujú. empieza como muy lenta, ¿no? Como que te enseña lo tradicional, lo que es como el entorno donde están creciendo estos chicos, la filosofía que llevan, cómo empiezan a conocerse.
pero en el momento en el que empiezan las clases con el profesor, la película toma un giro bastante bueno, se vuelven más animadas, las escenas, los diálogos se vuelven mucho más interesantes. Obviamente me imagino que esto lo harían a propósito para demostrar el punto que querían tratar con la película, pero sí noté eso. Al principio es un poco aburrido y todo se vuelve más divertido, más chévere, como más profundo cuando empiezan a cuestionarse, cuando empiezan a decir, bueno, y si lo tradicional no es realmente lo que funciona, sino que es esto que nos están enseñando. El momento de quiebre en el que empiezan ellos a arrancar las páginas es exactamente donde la película toma este nuevo matiz. Yo creo que una calificación de 9 de 10 me parece muy buena para la película. Ok. Gracias. Marley, ¿a ti qué tal? ¿Qué tal la película y cuánto le darías? Me encantó. Bueno, a diferencia de... Ya la vi, o sea, ya la había visto, pero sí la vi Ajá. más chica. Entonces creo que sí, en su momento no entendía muchas cosas. Me era un poco complicado por la diferencia de edad, ¿no? Ahora que a lo mejor ya lo Claro. veo más actual, Maduro. me doy cuenta de muchas situaciones que a lo mejor yo no veía. Lo que me gusta mucho es, aparte del trama principal de que es el profesor Kirin motivando de alguna forma a sus alumnos a descubrir sus pasiones, también las subtramas que están manejando. Hubo algunas que a lo mejor sí me hubiera gustado que se exploraran más, como para Ujú. entender también ciertas problemáticas, pero en lo personal me gustó. Creo que es muy reflexiva sobre todo. Y yo le daría un 9.5. Joder. Ella quiere ser la calificación más alta. Solo porque al final no me gustó, pero daría 9.5. Estoy de acuerdo que el final es un poco como falto de sabor, ¿no? Como que le falta algo a la parte final. Mm, yo voy por el lado de Wirpas de que la película empieza un poco lenta. Siento que si bien tiene ese énfasis clarísimo de tradición contra, no sé, creatividad o rebelión, un poco de individualidad y de explorarte a ti mismo, igual también siento que la pintan un poco muy... No sé, es como que te posicionas muy claramente en el lado de los chicos. Porque es muy caricaturesco en cierto sentido el lado de la tradición, ¿sabes? Como muy, es muy, eso tiene que ser así porque sí. Entonces digamos que no hay tanta, desde mi punto de vista no hay tanta profundidad de por qué se maneja eso, entendiendo que por otro lado el contexto como que se asume que uno lo conoce. Estados Unidos de los años 50, un colegio claramente que viene probablemente de Inglaterra o lo que sea, entonces más aún tradicional, un colegio de solo hombres, cuando incluso hay un colegio mixto en el que hay fútbol americano. En este creo que no había fútbol americano, sino que había soccer, como le dirían ellos. Había estas barcazas, ¿sabes? Entonces, que no sé, eso tiene un nombre, ese deporte. Entonces, claro, entiendo Kayak, eso, kayak. Entiendo el concepto de darte a entender, además es claramente dirigida para adolescentes, de que no necesariamente lo que está establecido es lo que te tiene que definir tu vida, sino que tienes que buscar tus propias pasiones y desarrollarlas. Pero en cierto sentido me parece un mensaje que puede llegar a ser irresponsable si es para pues pelados muy chiquitos, para adolescentes, de pronto incluso un poco inmaduros, como de hecho puede llegar a aparecer dentro de la película, que también retratan eso. Uno que entendió un poco demasiado mal el mensaje y en vez de ser como se me fue la palabra, como revolucionario, con causa, era más bien hacía bromas porque sí, porque quería ser revolucionario y ir en contra del sistema, pero realmente no lo hacía por alguna razón en específico, sino simplemente por ser alguien que va en contra del sistema y ya está. Pero Rebeldía, ¿no? sí, como rebeldía y ya está, no por buscar encontrarte a ti mismo, que es en parte el mensaje principal de la película.
Em, Gustándome, no le daría un 9. Yo creo que ustedes dos se pasaron. Em, yo le doy un 8 sobre 10. 8.9, dilo. 8.99. Em, Así que, bueno, vamos a arrancar un poco hablando La película tiene muchísimos personajes y también tiene, bueno, temas que vamos a desarrollar un poco, pero creo que una de las cosas que más De énfasis acuerdo. hace la película son todos los personajes que se presentan. Para bien o para mal, la película está llena de personajes que tienen mucho énfasis en la historia. Entonces quiero que me digan cuál fue su personaje favorito, cuál fue el personaje con el que de pronto más conectaron o el que más dijeron, ¡buah! Lo que ha dicho este me gusta o lo veo y me agrada este personaje. Inti. Bueno, veamos. Sí, son varios, ¿no? Son varios que tienen personalidades muy distintas. Eh, Personalmente, a ver, de pronto, bueno, no tengo uno favorito, pero me gustó mucho, es que no recuerdo los nombres, pero el personaje este que en algún momento de la película se autodenomina Nuwanda, Sí, no, Wanda. me Nox, ¿no? me parece chévere, sí, era como de los más alocados, ¿no? O sea, como, Sí. digamos, me gustaba mucho su actitud, Ujú, como que se tomó muy en serio eso de sacarle el tuétano a la vida ujú, y como hacer, o sea, ser rebelde y sí, como desbocarse un poquito, o sea, me pareció chévere esa actitud, pero al mismo sí. tiempo también me llamó mucho la atención la del personaje Todd, creo que se llamaba, que era como el más miedoso, ¿no? O sea, digamos, ahí hay como un contraste chévere, o sea, Sí. entre el más miedoso puede ser como el más reprimido, como el que era más inseguro y tal, me parece muy chévere. eh, Ese personaje tiene una transformación, o sea, es como de las transformaciones más emotivas, por decirlo así, porque, o sea, en plena clase como que el profe llegue, lo agarra y venga, saque todo lo que tiene adentro. Entonces, esa parte me pareció como de las más emotivas de la película, me pareció chévere. Ese personaje, pues, como que es bien interesante porque a pesar de que no es de los, o sea, no está como en un papel protagónico, como que sirve como eje de la historia, ¿no? O sea, en Ujú. cierta forma no está, digamos, todo el tiempo, pues, en la cámara, no es de las historias principales, pero es como el eje y el que finaliza la historia. Ese personaje me parece chévere. Sí, sí, el bueno de todo Hábitat también me gustó bastante, sobre todo esa escena que mencionas, me pareció espectacular cuando el profesor lo saca adelante y Mm. venga, hazlo, di lo que sientes. Weird Y era Pax, un personaje callado, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, digamos, en la película siempre estuvo así como muy por detrás de los otros. Pero Ujú. porque así mismo era el personaje, ¿no? Era como un personaje callado, como que era el más tranquilo, el más silencioso y tal, y en algún momento también Pelota. se revela. ¿Qué me dice Weird Pax? Sí, gracias. Bueno, yo creo que uno de los personajes que más me gustó fue el del saxofón, que es Charlie, que creo que es el que se cambia el nombre a Nuwan. Sí, sí, sí. Em, Precisamente porque pues a mí me pasó algo similar. Nox es Nox, el que ahorita lo mencionaba Marley, es el que conquista a la chica. O bueno, el que está Sí, detrás de ella todo el El rato. enamoradizo. El enamoradizo, ese es Nox. el que se hace golpear por Pejo. Sí. Sí, el que más me gusta es el del saxofón, precisamente porque por lo menos una de las cosas que a mí más me gustó cuando yo era pequeño siempre fue la música. Pero pues en mi casa no les gustaba que yo fuera músico. Spoiler, terminé haciendo música durante mucho tiempo. Terminaron comprándome un instrumento carísimo y no querían, ¿eh? Porque su mayor miedo era que yo dejara los estudios de lado porque sí me veía muchísimo
me veía muchísimo más enfocado en la música a pesar de no tener ningún instrumento musical. Entonces me sentí muy conectado con él porque él practicaba, creo que era el clarinete, sí, era lo que lo obligaban a él y a él no le gustaba. Y un día llegó y dijo, pues ¿sabes qué? Con las enseñanzas del profesor yo quiero tocar saxofón, y a pesar de que a veces era un poquito malo o estridente, simplemente lo hacía para decir, no, sabes que yo sí lo hago bien, y mira que disfruto haciendo esto porque es algo que me gusta. Entonces toma ese cambio que yo también seguí en algún punto de decir, ¿sabes qué? Pues no les voy a decir, y en vez de ir a las clases de refuerzo en la tarde, me voy a meter en una academia de música, que fue algo como lo que yo hice. Entonces me sentí muy, muy identificado con Charlie. Otro de los personajes que me recuerda también un poco de mi infancia es el chico actor, porque bueno, tuve una vivencia también con un compañero al que los padres lo presionaron tanto que terminó haciendo exactamente lo mismo que este chico. Entonces me recordaba mucho eso, decir, oye, tienes que ser un poquito más pensativo, más de analizar las cosas detenidamente. No porque tus padres no te apoyen inicialmente significa que vayas a tomar una decisión tan cruda. Entonces me recordó mucho esto porque el padre de mi amigo llegó a un punto en el que dijo, pues al final, si él quería hacer otra cosa, no era tan el fin del mundo, ¿sabes? Entonces creo que ese choque de estas cosas que me llegaron al alma fue como, oye, pues me recordaron cosas bonitas, pero también es cierto que lo que decía Kev, si uno es irresponsable con los mensajes que da, pueden caer en oídos que sean extremistas. Entonces tanto Charlie como Neil, creo que era, fueron mis dos personajes favoritos. Gracias. Ok. Y bueno, Marley, dime tú, personaje o personajes favoritos. Tengo dos. Creo que el Ok. primero es Todd, porque sí es cierto, o sea, realmente tiene un desarrollo que, aunque no es el principal, sí es muy notorio, ¿no? Porque empieza con miedo y se ve toda esta transformación que no solo es motivada por el profesor Kirin, sino también es motivada por Neil. Al tener ese compañerismo y esa unión de amistad que tienen, Ujú. también le ayuda a salir de esa zona como de entre miedo y confort, por así decirlo, por algo que ya conoce él, ¿no? Y sobre todo por el peso de sus padres. Ese me gustó, y creo que también Neil. Neil me gustó bastante, me siento identificada con él, porque igual creo que en algún punto de vida, cuando me dijeron tienes que elegir una carrera, igual yo quería irme por el lado artístico. Me gusta mucho toda esta parte, me gusta la actuación, me gusta la música, me gusta la escritura. Igual en su momento me dijeron, ¿sabes qué? Mira, mejor busca otra cosa, porque al menos en México, pues no es tan bien pagada En el mundo. pues la carrera, ¿no? También la carrera es cara, la de actuación es muy cara. Entonces, a diferencia de los papás de Neil, los míos como que en algún punto dijeron, bueno, o sea, sí, está bien, busca una carrera, pero ya después, pues, métete a cursos o ve a hacer audiciones. Y de hecho, sí, así lo hice, ¿no? Elegí la carrera, me aventuré y me fui incluso a la audición de La Voz México. No me quedé, pero bueno. ¿Qué? Y ya de ahí fue que empecé en la universidad a hacer todo ese tipo de proyectos de creadora de contenido, ¿no? Entonces yo creo que, como dice Weirdpax, yo creo que sí depende bastante del apoyo de tus padres, en parte, pero también si te dicen, oye, es que no, creo que hay muchas decisiones que tú puedes tomar para ir combinando todas esas partes. Principalmente esos dos fueron los que me gustaron. Me sorprende que ninguno mencionara al profesor Kirin. Curioso. Ninguno. Yo me lo quedo entonces. A mí el profesor. Yo iba a mencionar a Neil. Sabíamos que lo ibas a mencionar. Claro. Sí, Yo iba a decir te lo a dejamos. Neil porque el arco de Neil es muy chévere.
Y ninguno mencionó, que igual todos mencionaban a Neil, pero ninguno mencionó el final maravilloso del arco de Neil, que creo que es un maravilloso final de su arco, que culmina con su suicidio. Y qué bonito ver una tragedia en una película. Y, Sí, sí, es y verdad. claro, eso Yo dinamita un quería montón mencionar. de vainas, de Bueno, 20. bueno, No, no, dale, dale. no, termina ahí y ahorita hago el aporte. Claro No, que... quería mencionar. Ujú. Bueno, ya. Está bien. Piedra, papel o tijera. Venga, ¿Cuál habla? venga, termino yo No, primero. dale, termina y me avisas. Que hay un montón de dinámicas finales que ocurren debido a la desvivisión de Neil. Y obviamente también el arco de Neil, además del enfoque de, joder, elige lo que quieres ser, lucha por lo que tú quieres, ten la pasión suficiente. También hay algo que como que no sé si pasa desapercibido por la tragedia, pero yo llegué a pensar cuando Neil le dice a su padre que el padre es, no voy a decir que es malo, es el típico, el prototipo del papá de esa época, de tú vas a estudiar tú vas a estudiar lo que yo te digo para que salgas adelante. ¿Sabes? Tú vas a estudiar, vas a ser abogado como tu papá. Nunca me tocó, pero es como ¿sabes? Un prototipo muy, un estereotipo es la palabra, muy común de esa época. Sí. Y quizás, mm, del propio Neil, la actuación, si bien la tomó porque le gustaba mucho, quizás no le gustaba lo suficiente para confrontar a su papá y prefirió pues quitarse la vida. Porque en ese momento él le dice, tú no escuchas mis sentimientos. ¿Cuáles son tus sentimientos? No, nada. ¿Sabes? Entonces fue como un poco... A mí esa parte me quitó un poco, me dio un poco de desaire. ¿Sabes? Pero dile, el profesor de hecho le dijo, le insistió mucho, le tienes que decir, le tienes que decir. Así como tú me estás diciendo a mí, le tienes que decir. Pero claro, también es una imagen de... también prototípica de cómo este tipo de crianzas llega a sugestionar tanto a los niños o a los hijos, como para que la comunicación entre ambos sea nula y sea más bien como una comunicación militar. Porque era, sí señor, oh, sí señor, por supuesto señor. Eh, entonces, creo que el arco de Neil, que es evidentemente el que más se desarrolla, es mi favorito. Sobre todo por la tragedia, creo que le da el gran punto. Pero Profesor Kirin es yo creo que mi favorito porque pues básicamente por él se mueve toda la trama y es un personajazo, o sea, es un... dado los mejores frases, creo, y las mejores como reflexiones te las da obviamente el profesor Inti. Claro. No, pues quería agregar sobre esos dos personajes. Digamos, Neil es un personaje chévere, pero me parece que la tragedia del suicidio es como demasiado para el personaje. O sea, en términos Ya. como de la narrativa, Ujú. que es un poco exagerado, diría yo. O sea, no me Ya. parece, bueno, obviamente pues habría que, digamos, entender la emocionalidad Ujú. de lo que le está pasando, pero justamente, o sea, no veo que su tragedia sea tan fuerte como para llegar al suicidio, ¿no? Digamos, Ajá. eh, no, o sea, era un padre represivo, como muy tradicionalista y tal, pero por ejemplo, no era un padre maltratador. Digamos que el maltrato psicológico no era tan severo como para decir, como Ujú. creo que la única alternativa que le queda es el suicidio. Yo no lo esperaba, de hecho. Ajá. Y no era un personaje con la personalidad como que uno dijera, como, uy, puede llegar a quitarse la vida, porque además era como un Ajá. poco más aguerrido que Todd, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Todd sí es un personaje como que hubiera podido decidir acabar con su Claro. vida, ¿no? Ajá. Entiendo. Depresivo, mucho más aislado, no sé qué, tal. Entonces, eso como que en la narrativa no me convenció mucho de ese personaje, o sea, como que el suicidio, creo que en realidad no, bueno,
especulo, pero creo que esa parte del suicidio creo que la añadieron para darle como un pico de emocionalidad a la película, porque en general la película es bastante como suavecita, ¿no? Como que Sí. no hay mucha tensión en la película. Diría yo, ¿no? Pues obviamente estoy aquí diciendo cualquier cosa. Y con respecto a Keating, lo que tú decías de que nadie lo escogió es muy interesante, porque de todas maneras los personajes sí generan como empatía, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Como que uno primero se identifica como, ay, sí, yo era así en el colegio, o ese se parece a un amigo, no sé qué, tal. Pero el profe es como un poco más distante, creo yo, porque de todas maneras también me parece que le falta, o sea, faltó como conocer un poco más de ese personaje, ¿no? O sea, el Sí, personaje pues es digamos, un tipo súper inteligente, que, digamos, tiene unos discursos bacanos y es como el profe chévere. Uno siempre se hace amigo del profe chévere, como que no sigue las reglas, sino como que te sea un poco más y chévere eso de romper el libro y tal. O sea, es como la personificación de la rebeldía y como de romper como con los cánones y con los estándares educativos y tal. Eso es chévere, pero no, o sea, ese personaje no, pues en lo personal o digamos en mi perspectiva no genera tanta empatía, no veo que como que uno se conecte un poco con ese personaje. Es como mi planteamiento, ¿no? Creo que le faltó mm, más, saber más de ese personaje, ¿no? O sea, qué pasó en su ujú. niñez o cómo se Claro, no tiene desarrolló mucho pues para llegar desarrollo. a... Ujú. Claro. Y de hecho queda como la incógnita porque se supone que él es exalumno de esa universidad donde son súper conservadores, donde son súper tradicionalistas. ¿Cómo fue que él llegó a desarrollar una personalidad como Sí, tan irreverente, tan liberal? Sí, o sea, como que eso queda ahí sí, incógnito. sí, sí. Totalmente. Es que claro, como se enfoca en el desarrollo de los personajes de los adolescentes, no le da mucho enfoque a Kirin, que además que por otro lado Sí. es él el que dice, les habla del club, ¿no? De la Sociedad de los Poetas Muertos. Es el que les potencia eso y le da un libro y todo, que es con el que tenía Newt, que es el que Mm. inicia todo. Pero claro, el propio profesor como tal no se desarrolla mucho, es el mismo personaje siempre a lo largo de toda la película. Eh, Mm. pero de ahí hay una gran enfoque que da la película, que es, bueno, lo del Carpe Diem, pero todo esto lo potencia a través de la poesía, ¿sabes? ¿Puede la poesía cambiar la vida? ¿Puede realmente mensajes de gente que escribió poesía hace mucho tiempo y ahora están muertos? Son la sociedad de los poetas muertos. Cambiar la vida de las personas, o sea, yo me puedo poner o bueno, puedo colocar a alguien en un colegio a leer poesía y eso le va a cambiar la vida, o se necesita algo más. O definitivamente se puede quitar la poesía de camino y igual le puedo cambiar la vida de otra, de la misma forma o incluso mejor. ¿Qué opina Marley? Definitivamente, no solo la poesía, o sea, la poesía sí es como tal un tema de expresión, pero la persona necesita una chispa y esa chispa le puede llegar de cualquier manera, ya sea por una canción, ya sea por algún momento, incluso con solo observar el cielo, las nubes, necesita una chispa o que alguien le dé algún tipo de motivación para que le cambie la vida y despierte y realmente diga, ok, quiero hacer esto. O sea, no solo la poesía, creo que hay muchas maneras en las que esa chispa puede despertar y puede cambiar a la persona. Weirpax, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, yo más que todo sobre la poesía, como lo dije antes, yo estudié un poco de música en un conservatorio. El problema con la poesía y el paralelismo de la Academia Wellington es que la poesía, no sé si ustedes se acuerdan de la página que ellos arrancaron. Ajá. Ellos leyeron algo muy importante en la poesía, que es que la poesía tiene métrica, que tiene que tener Claro, tantas como sílabas, todo. tantas palabras, tantos espacios. O sea, escribir Sí, la poesía es fórmula. una de las cosas más hartas que puede existir, porque literalmente es una fórmula matemática. Tú tienes que estar contando renglones, párrafos, hasta respiraciones. Entonces,
lo que yo entendí del paralelismo con la academia es que todo eso tan cuadrado en algo que debería simplemente expresar lo que sientes. Yo lo veo por ese lado, pero lo que dice Marley es totalmente verdad. La gente necesita simplemente, a veces es una excusa, un pretexto, una canción que te haga pensar diferente, una frase que te motive. Por eso muchas veces, por lo menos cuando vamos al gimnasio, nos ponemos música que nos haga sentir poderosos, o por lo menos que nos haga sentir que somos capaces de hacer esa última repetición. Y lo mismo con la literatura. Cuando por lo menos Marley, uno de sus videos, decía que cómo trabajaba ella al momento de escribir, se ponía su playlist y de repente se perdía en su música. Entonces es algo así, es algo que te motive. Y yo por el lado de la poesía, como te digo, lo veo más que todo por la psicorrigidad Ya. que tiene la poesía en comparación con la tradicionalidad de la escuela. Gracias. Me dice Inti al respecto. Interesante. Sí, claro, o sea, definitivamente creo que sí, sí cambia la vida. No tanto, digamos, o sea, la poesía como tal, sino viéndolo desde un sentido más amplio, digamos, la actividad creadora, no la creatividad, porque, digamos, la poesía, como en términos filosóficos, es eso, ¿no? O sea, poiesis es como creación, ¿no? La actividad creadora, o el poder creativo. Ujú. Entonces, creo que en la película también hacen un poco referencia a eso porque el eje claramente es la literatura, ¿no? Porque además estas películas tienen como una carga muy fuerte de cultura, de cultura gringa, ¿no? Pues americana, Sí. norteamericana. Y allá en los sistemas educativos hacen bastante énfasis en la literatura, ¿no? Siempre hay como talleres y tengo como una imagen, no sé si me equivoco, pero en las películas que son así como dramas educativos siempre está relacionado a los profesores de literatura, ¿no? Hablan de Shakespeare, siempre también se relaciona con el teatro y todo eso. Entonces en esta película también el eje es la literatura, pero hacen referencia, como dice Wilpax, a la música, ¿no? Al chico que quiere ser músico, a los inventores también, los que están creando el radiotransistor, o bueno, no sé, no me acuerdo qué era lo que estaban haciendo, el radar, Radio creo. X. Sí, era un radio. Sí, Sí, era una radio el para escuchar teatro, de todo. sí. Hacen referencia a eso porque es más, o sea, es más como el poder transformador de la creatividad. Creo que sí, eso sí es, digamos, un mensaje importante de la película. Y definitivamente, o sea, creo que la creatividad o el poder creativo es el que se encarga en, digamos, en la evolución humana de romper un poco con la ortogonalidad, pues, con la ortodoxia del, digamos, de los cánones, ¿sí? De los cánones de la sociedad para, pues, traer nuevas cosas, ¿no? Para crear nuevas cosas, ¿no? Para renovar un poco eh, la sociedad, para, digamos, ampliar la visión del ser humano y, y darle como renovar, o sea, hacerlo sentir, pues, vivo nuevamente, ¿no? La creatividad también tiene como esa característica pues, de darle vida a las personas, ¿no? Cuando uno se apega mucho a las normas y a las leyes, prácticamente se vuelve un zombie, ¿sí? Como un zombie que está alineado, pues, eh, digamos, como era la sociedad norteamericana de esa época, ¿no? Esta película está ambientada en los 50, Los finales de los 50, sí. 50 o algo así. Es como, sí, es como un momento también de ruptura, un momento de quiebre, ¿no? Eso también es chévere de la película porque venían de ser una sociedad que se había industrializado, entonces los padres se habían vuelto, o sea, personas que el padre pues trabajaba de sol a sol en la fábrica y la madre se dedicaba a criar a los hijos, a cuidar el hogar, eran como unos valores súper establecidos, familiares, había como unas jerarquías bien definidas en la sociedad, entonces los profesores como Keating empiezan como a tratar de
ampliar la visión de los chicos, sí, como que, bueno, hay algo más que esto, hay algo más que trabajar en un horario, en una fábrica, ganar plata, comprarse un carro, tener una casa, sí, o sea, como que todo ese discurso que vino después del hipismo y todo eso, como que empieza ahí, con ese tipo de iniciativas de los profesores, ¿no? Como las iniciativas como de liberalizar la sociedad. Entonces, eso es la creatividad, eso es como la poiesis, ¿no? La poesía. Eh, como llevar, como, o sea, como dicen, eh, traspasar los límites de la sociedad. O sea, creo que es fundamental la actividad creadora para la vida del ser humano. A mí, de hecho, me surge una duda que la puse en los puntos, sino que creo que es un gran momento para traerla. ¿Es realmente la tradición? A ver, primero, ¿qué es la tradición? ¿Qué entendemos como tradición? En la película hay algo muy como expuesto sobre lo que es la tradición, ¿no? Tipos de enseñanza muy específicos, muy rígidos, ¿sabes? Se aprende A, B y C, no puedes aprender A y luego D, o no puedes empezar por C y luego irte a Z, no, es A, B, C, D, paso por paso. Además que, por otro lado, durante el siglo XX hubo una educación enfocada a lo que es la industria, entonces como que todo el enfoque era que cuando el adolescente se gradúe tenga las capacidades de seguir tareas mecánicas para llegar a la línea de producción y poder hacer A, B, C, D. Entonces, digamos que por ese lado se puede llegar a entender tradición, ¿no? Pero también tradición significa algo un poco más cultural, en el sentido de lo que es la educación de los padres. En la misma película se muestra los padres rígidos, pero también se muestra que entre muchas otras cosas es que todos estos chicos eran chicos de dinero. Ese colegio de ahí, todos eran millonarios. Y todos tenían... a Todd le regalan un juego de escritorio, que por cierto tuve que buscar que era un juego de escritorio. La misma vez, o sea, se lo regalan por segunda vez en el cumpleaños, pero pues claramente era algo de mucho dinero, y todos ellos se esperaba que fueran abogados, doctores, sí, X, Y, seguir un camino muy establecido. Pero siento que, claro, la tradición, yo creo que puede que vaya un poco más allá de lo caricaturesco. Vuelvo y menciono esa palabra porque es como muy, sí, estereotípico lo que se ve en la película. Pero realmente es tan malo la tradición, realmente es tan malo como en nuestra actualidad, que se podría, las cosas que ya tenemos como que damos por sentado, ¿sabes? Que es la tradición, tipo, en la actualidad una gran tradición es, empiezas en el colegio, primaria, bachillerato o secundaria, como sea que le llamen, luego te gradúas, luego a lo mejor haces un técnico, un tecnológico, luego universidad y luego tu trabajo, ¿sabes? El camino de primero A, B, C, D, E y sales para adelante y desarrollas tu vida. Es tan malo eso, porque eso es tradición, ¿sabes? La película es, desde mi punto de vista, antitradición, o sea, tienes que rebelarte. Pero claro, joder, por otro lado, siento que la tradición igual es muy, en parte, ¿sabes? Es necesaria y tiene sentido. Las tradiciones no se eligen para joder al ser humano, se eligen para, de alguna forma, potenciarlo. Claro, ya lo que pasa es que jode al individuo. Si hay individuos que no cuadran en eso, pues la tradición lo puede destruir. Entonces, ¿ustedes qué opinan de, de la tradición? ¿Qué tan importante, en qué medida es importante tener respetar los valores establecidos, y en qué medida es importante ser subversivo y buscar tu propia individualidad, de ir en contra de eso? Mucho, poco, viva la revolución, somos conservadores al máximo. ¿Cómo lo enfocan ustedes, Wirpax? El rebelde de hoy dice.
Uy, está silenciado. Viva la tradición. Eh, no, yo lo que entiendo, por lo menos la cuestión de la tradicionalidad, es más que todo porque antiguamente los oficios se heredaban. Es decir, el Ajá. próximo panadero era hijo de panadero, el próximo arquitecto era hijo de arquitectos, constructor de constructor. Pero esa tradición se daba principalmente era porque tus antecesores ya lo habían hecho, ya tenían experiencia y te la podían transmitir. En la parte académica, muchos lo que buscaban, los padres lo que buscaban era que sus hijos siguieran sus mismas carreras precisamente porque ellos ya habían construido un nombre, habían construido contactos en una época en la que recordemos, no había internet, entonces no Ujú. podrías comunicarte como estamos haciendo ahora, sino que era todo por teléfono. De hecho, la llamada de Dios es graciosa precisamente porque tiene que llevar un pinche teléfono estático, estable, hasta una reunión y que lo llamen justo en el momento en el que se puede hacer la broma, decir, ah, mira, me llamó Dios. Ujú. Y es cuando el profe también le dice, hubiera sido más gracioso que lo dijeras que era por cobrar, porque imagínate cuánto costaría una llamada entre Dios y un ser humano. Entonces la cuestión de la tradición era precisamente porque como ya tenías un legado construido, ya tenías contactos, tú no querías que tu hijo se fuera por otro lado porque iba a tener que empezar de cero, iba a tener que hacerse un nombre, iba a tener que hacer contactos, iba a tener que aprender algo en lo que tú no le podrías ayudar. También como decía Inti hace rato, se tenía la cuestión de el padre de familia es el que trabaja, la madre es la que se queda en casa y Ajá. los hijos, o sea, cada uno tenía un rol y el rol del padre muchas veces era enseñar un oficio a sus hijos varones. Entonces, heredar eso es mucho más fácil que decir, ay Dios mío, yo soy abogado y mi hijo es actor. ¿Dónde voy a sacar yo un actor para que mi hijo sea famoso, para que mi hijo tenga unas bases establecidas si mi círculo social es con clientes o con otros abogados? Los círculos sociales eran más compactos, más definidos. Entonces yo lo veo mucho por ese lado. Por lo menos en mi casa, eh, como digo, la cuestión de ser músico, que al final terminé siendo enfermero, porque en mi familia hay enfermeros y porque son gente que me ha ayudado mucho. La parte del músico fue cuando yo me iba a graduar del colegio, mi mamá me dijo, usted estudie lo que quiera, ¿qué quiere hacer? Y yo quiero ser músico. No, fue, fue muy gracioso. Entonces fue como, se dedicaron tanto a decirme, ¿sabes qué? No lo hagas, no lo hagas, que al final terminaron convenciéndome y dije, bueno, voy a seguir la línea tradicional, voy a estudiar algo relacionado con la salud, quiero ser médico. No, empezaron, no, es que tú no tienes el perfil, tú no tienes, si me entiendes, empiezan a decirte cositas y al final resulta que cuando fui al examen saqué el puntaje para ser médico, pero no me había presentado para eso, sino para ser enfermero. Entonces dije, qué pereza volver a presentar los exámenes y me quedé en enfermería. Entonces te quedas, es como la tradición es eso, es una presión en que tu familia te puede ayudar en cierta parte del recorrido, por lo menos para despegar eh, en lo que es la carrera de la vida. Yo enfoco más que todo la tradición desde ese punto, de que tus padres quieren que tú no empieces de cero, sino que llegues incluso más lejos. Ok, interesante. ¿Qué me dice Inti al respecto? Bueno, pues yo no lo vería como que es bueno o malo. Ajá. Eh, digamos, o sea, son como ambos, tanto la tradición como ¿cómo se puede llamar? La rebeldía o Mm, lo conservador sí. y lo Y el liberal, por liberal, decirlo ajá, así. sí. Sí, como procesos naturales de la sociedad. Eh, Claro. son como, o sea, pues yo diría que son como dos fuerzas que son necesarias en, digamos, en la evolución de la civilización. Porque, digamos, cuando surge algo, surge, digamos, una nueva costumbre, ¿sí? Cuando surge, digamos, una novedad, una moda, por decirlo así,
en una sociedad, la gente la empieza a adoptar. O sea, es novedoso, digamos, es disruptivo, rompe como con los cánones, rompe con la rutina, por decirlo así. Pero si la gente lo empieza a adoptar, se populariza y se vuelve un hábito, pues entonces se va convirtiendo en una tradición, ¿no? Digamos, em, no sé, en algunos países donde antes no se celebraba Navidad, pues con el Sí. tiempo llegó la Navidad o el San Valentín, lo Sí. trajeron, el Halloween, no sé qué, y ahora es una tradición, pues disfrazarse el 31, ¿sí? Pero entonces son como dos cosas, ¿no? Y esas innovaciones, o sea, esas cosas que en algún momento fueron ruptura, que en algún momento fueron rebeldía y, y digámoslo así, como que rompieron con los límites, se vuelven tradición, ¿no? Y después de que se vuelven tradición, entonces surgen o aparecen otros personajes, otros movimientos que vuelven a romper como con esa tradición que antes fue ruptura, por decirlo así. Entonces, o sea, es como una manera como la sociedad empieza a renovarse, ¿no? Digamos, ahí vuelve a entrar en juego eso, que eso que es la actividad creativa, ¿no? La actividad creadora. Dentro de lo que se vuelve como un hábito, como una tradición, el pensamiento, por decirlo así, innovador, el pensamiento que busca ir más allá de los límites, lo Ujú. que fomentaba o lo que motivaba a hacer el profesor Keating, se vuelve como esa fuerza que renueva, que oxigena la sociedad, que le da una mirada más amplia y tal. Entonces creo que son como realmente dos fuerzas necesarias, ¿no? Porque también es como decisión de la gente. Digo, o sea, dentro de estas dos fuerzas hay personas que están, digamos, o que vienen, por decirlo así, o que, digamos, encuentran que su manera de ser es defender la tradición, ¿sí? Hay otras personas que encuentran mayor afinidad rompiendo con la tradición. Entonces, ambas personas coexisten en la sociedad y son las que, como que digámoslo así, pugna o en esos encuentros, ¿sí? Entre lo tradicional y lo novedoso, pues van construyendo y van tejiendo esa sociedad. Los que defienden la tradición, pues ayudan a conservar los valores, ayudan a conservar las raíces. em, digamos, o sea, se puede pensar en muchas tradiciones, no sé, las tradiciones indígenas, las tradiciones coloniales, las tradiciones religiosas, ¿sí? O sea, habrá gente que le guste la tradición religiosa, habrá gente que no, habrá gente que le guste la tradición colonial, ¿sí? Que se sienta muy identificado con sus conquistadores, habrá gente que se sienta identificada con sus raíces ancestrales, pero todas son tradiciones, ¿sí? Y para esas tradiciones habrá gente que busque, digamos, hacer ruptura en cuanto a eso, ¿no? Romper con las tradiciones educativas, como en la película, o romper con las tradiciones religiosas. em, entonces, como que finalmente creo que ambas son necesarias y uno lo que determina en su vida es como, pues, a qué fuerza se quiere sumar, digo yo. Sí, 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 total. Marley, ¿tú qué opinas? Yo considero que incluso las tradiciones pueden llegar a evolucionar, ¿no? Si lo vemos desde la película, era otro tiempo completamente diferente al actual. Claro. Los chicos pues sí tenían mucha presión porque a lo mejor varios de sus hermanos ya estaban también estudiando ahí o estudiaron ahí y salieron con honores y obviamente como mencionaban, ya son oficios que son heredados, entonces tienes la vara alta y tienes que llegar o tienes que superarla, o sea, no hay de dos, ¿no? Desde el contexto que yo lo visualicé en ese punto. Pero considero que sí puedes conservarlas, tú puedes decidir a lo mejor con qué te quedas y a lo mejor qué puedes evolucionar. Si nos vamos unos 40 años, 50 años atrás, como le decían, lo tradicional era que a lo mejor papá trabajara, mamá se quedara en casa y hasta ahí, ¿no? Últimamente ya ha evolucionado todo, en donde ahora pues ya los papeles o los roles que juega una familia ya han sido diferentes por diversas cuestiones. Ahora ya el papá y la mamá trabajan. Creo que también el papel de la mujer en la sociedad como que ya está siendo un poco más dinámico. A lo mejor años antes, considero que ahorita ya
ya no es como tal una tradición, o sea, ya se modificó. Considero que sí, se puede modificar y sí pueden convivir una con la otra, porque al final las tradiciones es ese cúmulo de tanto de cultura como de valores que también te transmite tu familia. Y creo que en ese punto sí me gustó, solo que me hubiera gustado que exploraran más como que la razón del por qué. Ok, sí tiene tradición, pero como ¿por qué? ¿Por qué hay que llevar un sistema así de rígido? Claro. Mira, Oye, y de hecho estaba complementando, pensando, el propio club, de la propia Sociedad de los Poetas Muertos, si se empieza a hacer año por cada uno de los nuevos chicos que empieza en ese curso, se convierte inevitablemente en una tradición. sí. Sí. Mira, complementando un Inti, poco lo ah, que era decía Wilpax. Marley, Adelante. una cosa que casi que pasa por desapercibido es que la chica está comprometida con el chico que juega fútbol americano. O sea, Sí, no se comprometió ella porque quisiera, sino porque la por familia los papás. los había comprometido. En Ajá. cambio, con el chico con el que queda, Charlie, creo. ella va a buscarlo. O sea, Ujú. ella decide romper un poco con la tradición esta del compromiso y decidir por ella misma. Si sabes que no me voy a casar con quien quieras, sino con quien yo elija. Es un poquito más o menos un vistazo en ese sentido, ¿no? Que el arco de personaje de él, que es Nox, a ver, de pronto aquí ninguno de nosotros dijo, no, este es de nuestros personajes favoritos porque también da un poquito de pena ajena, un poquito de vergüenza, un poquito de cringe. Pero oye, al final consigue salir con la chica y se agarran de la mano. Aunque no vemos mucho más. Perseverancia. Sí, aunque Terrible. no vemos mucho más porque después de lo del teatro pues pasa lo que pasa, ¿no? Ah. Oye, y también Mm, Charlie que quiso ingresar también a mujeres al Club de los Poetas Muertos, ¿no? Cuando las llevó a las chicas a la cueva. sí, en Uganda. Digo, Pero es que, sí, pero Quería es que romper la tradición. Sí, pero es que ahí en Uganda estaba haciendo cosas por hacer, o sea, él ya estaba de tipo en modo, soy aquí un revolucionario, un bohemio, vamos a romper con todo, llevar chicas, hacer llamadas, bueno, pintarse los labios. pintar, es verdad, Divertido. de colocarse por acá el Los- pecho. Ah, sí, sí, Ya de sí. perdidos al mar. Exacto, de Perdidos al Río. Em, Oye, por cierto, vamos, de hecho no le hemos dedicado mucho tiempo a hablar un poco del profesor Kirin. Yo al principio mencionaba que a lo mejor, a ver, dentro de la película e incluso fuera de esta, el mensaje que da él es inspirador o irresponsable, o en cierto sentido tiene trazos de inspiración y trazos de irresponsabilidad, porque quieras o no, el mensaje que da él, obviamente salvando todo el contexto familiar de Neil, es lo que, y así lo pinta la película, lleva a que él se suicide, porque es todo lo del teatro y todo eso. O sea, si él no hubiera decidido ser feliz, no se hubieran terminado matando, básicamente. Porque él decidió ser feliz, en ser lo que él quiso ser, y todo eso lo llevó inevitablemente a su amargo final. Entonces, claro, el mensaje del profesor Kirin, que de hecho cierra con la escena de que todos los alumnos lo despiden, pues como colocándose encima de su pupitre, de su, no sé cómo le llaman en sus países, pero sí, de su escritorio. Es tipo, profesor, entendemos, estamos contigo, entendemos el mensaje, ¿sabes? Básicamente es un acto revolucionario mientras el otro profesor que es súper tradicionalista está, bájense, 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 ellos están ahí. ¿Ustedes consideran que ese mensaje está bien o fue irresponsable o quizás tiene un poco de responsabilidad o no es para nada en culpa del mensaje y el profesor Kirin no tiene nada de responsabilidad sino que es totalmente culpa de los padres? Es decir, ese dilema, ¿ustedes cómo lo piensan que es?
100% responsable, no es nada responsable, un poco entre medias, es un mensaje simplemente inspirador y ya está. Weirpax. Uy, terrible. Cuando el profesor te pide la tarea y no la hiciste. Ah. Yo creo que es un buen mensaje, pero como lo decía Marley, cuando tú tienes una madurez, ¿sí? Ujú. Porque por lo menos cuando los niños son muy pequeños, tú les dices algo, ellos se lo toman a rajatabla, porque están acostumbrados a precisamente a eso, a Claro. tomar los mensajes a rajatabla. Pero si tú se lo dices a un adolescente, muchas veces las cosas que tú le aconsejas les entra por o por un oído y les sale por el otro, o captan la mitad del mensaje, o lo toman erróneamente, precisamente porque los seres humanos tendemos a comparar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos con nuestras propias experiencias. Ellos, yo creo que eran muy jóvenes para recibir ese mensaje, porque a pesar de que tú los veas grandotes y Como 14 bonitos, años. realmente, realmente eran mentalmente no Tal vez estaban más. preparados 16. para una revolución tan grande. En un pensamiento decir, pues sabes que sus padres no tienen razón, tienen que seguir ustedes lo que quieren hacer, no lo que la sociedad les dicta, sino realmente algo que a ustedes les llene y los haga felices. A esa edad tú crees que eres el dueño del mundo, que eres la persona que más sabe, y es algo que puede caer mal, porque no todo el mundo tiene la misma experiencia y no todo el mundo tiene la misma inteligencia emocional para captar qué es realmente lo que quieren. Por eso yo creo que Neil termina mostrándose en uno de los extremos, que es, mira, cuando tú das un mensaje a personas que no están mentalmente 17. capacitadas, puede ocurrir una Eran, tragedia. eran chicos de 17. A los 17 todavía no están mentalmente preparados para esos mensajes. Hombre, a los 17 años, por lo menos en Estados Unidos, no te dejan tomar una cerveza, pero te pueden reclutar en el ejército. O sea, Claro. hay una cuestión Lo que pasa es que, claro, bastante deshabilitada. Por lo menos, si tú miras a tu yo de 17 años, tú hay cosas que dices, qué pendejo Ajá. fui en esa Sí, época, efectivamente. ¿por qué hice esto realmente? Entonces, yo creo que es una cuestión más de madurez que de mensaje. O sea, tienes que tener cuidado con las cosas que dices y más a quién se lo dices. Así que, más que el mensaje, es la madurez de la persona que recibe el mensaje. Entonces, en nuestro medidómetro, completamente inventada la palabra, de idea y responsabilidad, ¿cuánto porcentaje de gran idea o de gran ideal y cuánto porcentaje de irresponsabilidad? Yo creo que es un 70% de irresponsabilidad. 70% de irresponsabilidad. Ok. Sí. Y 30% de gran idea, de gran ideal. De gran idea. O sea, era una gran frase, pero Ok. joder, es que eran muy maduros. Ok. ¿Qué me dice Marley al respecto? Completamente de acuerdo. No, Sí. completamente de acuerdo. Porque justo me quedé así con qué hubiera pasado si Neil se hubiera atrevido a decirle a su padre, esto es lo que quiero y esto es lo que me gusta. Ujú. Ahí hubiera habido un cambio repentino en toda la trama. Pero sí también considero, no es irresponsable, sí es inspirador, pero sí hay que cuidar las palabras. Porque si a esa edad todavía no estás como que mentalmente maduro, no piensas bien las cosas y lo único que quieres es comerte el mundo. Pero como lo decía en una de sus escenas, cuando llega a regañar a Wanda, A Charlie. que le dijo, ok, si quieres conseguir exprimir el tuétano de la vida, sí, pero también no te ahogues con el hueso. O sea, tiene Ajá. que tener también un sentido de responsabilidad. Ok, sí, a veces se arriesga, a veces se cuida, hay que saber qué batallas sí pelear. No te puedes ir completamente así de lleno, sin ninguna responsabilidad, porque al final del día hay consecuencias. Y creo que una de ellas sí fue como terminó Neil. Si a lo mejor
se hubiera atrevido a decirle a su padre lo que sentía, lo que quería, porque al final de cuenta el profesor Kirin lo inspiró para que lo hiciera, lo animó a hacerlo, que no sé por qué razón, por el miedo tal vez, no lo hizo, prácticamente lo llevó a tomar una decisión que no era correcta. Y también pues el nivel de madurez en ese tiempo que tenía también le afectó bastante. Completamente. Yo creo que gran parte de el error o el fallo en la comunicación de esas ideas o de ese ideal es que, y es algo que de hecho él se lo da entre comillas a Neil personalmente, es tipo saber comunicarlas a quienes, ¿sabes? En este caso, a tus padres. Tipo, ok, tú la individualidad que buscas, la individualidad y lo que tú quieres ser, está muy bien, que luches por ello y que pues quieras demostrar tu pasión y comerte el mundo, pero tienes que comunicárselo a tus padres. De hecho, el mismo profesor se lo dice a él en privado. Tienes que decirle a tu papá. Díselo, así como me lo estás comunicando a mí, así como me lo estás diciendo, díselo y él va a entender. Y él no va a entender. Pero ¿cómo sabes? No se lo has dicho. No, pero yo sé que él no va a entender. Y realmente él nunca se lo dice. Y yo creo que, a ver, obviamente aquí yendo a la suposición, creo que el padre estaba esperando que el hijo tuviera el suficiente coraje para enfrentarlo. Tipo, ok, esto es lo que quieres hacer, tienes suficientemente coraje, si es que de verdad lo quieres hacer, para enfrentarme. Dime lo que sientes. El padre le dijo, dime tus sentimientos, hazlo. Y no fue capaz. Entonces, el padre yo creo que concluye en que, ok, no lo quiere lo suficiente. No lo quiere lo suficiente, pues tiene que seguir haciendo lo que yo le digo, porque no quiere lo suficiente. Pero claro, todo eso lleva a Neil concluir que, como no puedo hacer lo que yo quiero, pues entonces no voy a vivir. ¿Sabes? Que incluso coincido con Inti en que no es ese personaje, no es ese perfil de personaje de quitarse la vida en consecuencia de eso, pero yo creo que el mensaje o lo que yo creo que nos quiere decir la película es tipo la decisión de Neil es demasiado apresurada o es demasiado exagerada, ¿sabes? Creo que la misma película quiere dar a entender que sí, lucha por tus sueños o sí, consigue tu pasión, pero pues debes tener la fuerza para decidirlo. Y en el caso de que no la tengas, pues no hagas lo que hace Neil. Creo que por ahí más o menos va el mensaje. O al menos lo interpreto yo de esa forma. Sí, que igual también lo podemos ver del lado de si era realmente lo que quería Neil, porque al final, al claro. tener esta clase, pues sí, o sea, te llega una chispa y te llega como tu oportunidad de ser tú mismo, entonces quieres explorar muchas cosas. ¿Qué es lo primero que se encontró? Bueno, la actuación. Le gustó y dijo, no, a esto me quiero dedicar. Pero volvemos a lo mismo, estaban en una etapa en donde apenas estaban descubriéndose, no sabían realmente qué es lo que querían ser. Entonces, justamente al no ser tan maduro y también quererte aferrar a algo que no sabes que quieres al 100%, empiezas a tomar decisiones erróneas. Y eso fue lo que siento que llevó a Neil a cometer lo que ya sabemos. Claro que además es algo que él estaba conociendo, que él nunca había conocido. Tipo, tengo la oportunidad de hacer otra cosa. Y a lo mejor se fue por lo primero que le despertó algo de interés. También puede ser. Y fue bueno en lo que hizo. No, pero quizás por eso mismo, cuando el papá lo confronta, es como que él mismo lo piensa y es, ¿realmente yo quiero ser actor? ¿Sabes? Entonces Marley está de acuerdo con Weirpax de 70% irresponsable y 30% gran idea. No. Un 50-50 tal vez. No, terrible. Que se moje. 50-50. ¿Qué me dice Inti al respecto?
Bueno, yo creo que hay un gran problema en la película. Yo encuentro que el problema está en la película, como en la narrativa de la película, porque pienso que se queda con, digamos, lo que decía al principio, como estableciendo los conflictos de los chicos, la personalidad del profesor, ¿sí? Porque digamos que en el caso de Neil, em, o sea, yo sigo también estando de acuerdo, como que coincido en que o sea, todo el tema del suicidio es una cosa como muy exagerada, como que no Sí. me hace clic en toda la película, porque finalmente, em, o sea, la película no deja de ser un melodrama de niños ricos, ¿sí? O sea, el contexto de la película, ¿qué es? Son niños en parte de una sociedad privilegiada, ¿sí? Finalmente sí, o sea, les toca hacer lo que los papás les dicen, eh, digamos, están en un contexto muy castrense, pero de todas maneras lo tienen todo, o sea, van a escuelas Ujú, privadas, son sobreprotegidos además, ¿sí? Son niños sobreprotegidos. Y por eso es que emocionalmente no pueden hacer frente como a ese tipo de confrontaciones, o sea, con el profesor. El profesor como que los confronta y ellos pues son, digamos, han estado todo el tiempo como en su burbuja pues de sociedad perfecta, ujú. donde lo tienen todo, entonces como que eso los hace convulsionar. Pero de todas maneras, o sea, tanto como para suicidarse, yo digo como que, o sea, digamos que a mí me parece que la película se queda es como muy superficial. Si digamos hubiera como un trasfondo como mucho más detallado de qué era lo que le pasaba al personaje Neil, hubiera podido entender como lo del suicidio. A mí como que o sea, no me acaba de convencer esa parte del suicidio. Entonces, digamos que, pues bueno, o sea, si es responsable o no el profesor, pues, o sea, claramente es responsable. Eh, pero digamos que tampoco me parece o sea, lo que haya hecho él, o sea, sea como una cosa, digamos, o sea, tan cuestionable, ¿no? O sea, como que motivarlos y Ujú. digamos, removerles un poco las bases de sus valores. Creo que no, o sea, no pienso que sea algo irresponsable de parte de él. O sea, Ujú. yo creo que él tampoco se esperaba que el chico se fuera a suicidar, ¿no? O sea, Claro. como que, queda uno como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se suicidó? Creo que no, o sea, no me parece que haya sido como un acto tan irresponsable, porque de todas maneras él siempre mantuvo su discurso en torno a la literatura y a la creación, ¿no? O sea, digamos, él no decía como, no, hay que hacer una revolución y Ujú. derribar las estructuras y vamos a quemar la escuela. Siempre habló como de la poesía, de la creatividad, de expresarse, sí, de hacer como lo que su corazón le dice, tal. Entonces, bueno, digamos que si hubiera sido bueno del personaje, o sea, como que una característica adicional del personaje era que hubiera sido bueno que de pronto hubiera hecho un mayor acompañamiento al chico, ¿no? Como, o sea, digamos, no solamente dile a tu padre, sino pues ten cuidado, o sea, no te desbordes o como un acompañamiento emocional hubiera sido eh, pues más, digamos, adecuado. Pero digamos, a mí lo que me pasa es que, o sea, ese tema del suicidio como que yo digo es demasiado forzado en la trama de la historia. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en otras películas que tienen como unas características similares, aunque son dramas escolares, pero son más fuertes. Por ejemplo, me acuerdo de una que se llama... em, ¿cómo es? Es con Hilary Swank, no sé si la han visto. Mm, Aquí lo tengo. Diarios de la calle. Diarios de la calle se llama. Es una historia similar, pero entonces el contexto es una escuela pública, ¿sí? No sí. estoy seguro en qué estado en Estados Unidos. Entonces la chica es una profesora que también tiene que, o sea, digamos, tiene un papel inspirador y como motivador dentro de la película, pero pues Sí. digamos ahí claramente los conflictos de los jóvenes son totalmente distintos, ¿sí? O sea, están enfrentados a una realidad muchísimo más cruda, mucho más Sí. ruda, pues son las escuelas públicas de Estados Unidos donde hay, eh, digamos,
es gente que viene de muchos sectores sociales. Entonces, por ejemplo, digamos, esa película me parece que tiene como un soporte emocional, o sea, digamos como un fundamento más claro, ¿no? O sea, como que justifica más las acciones de los personajes. Creo que, haciendo como esa comparación, hay otra que es con Michelle Pfeiffer que se llama Mentes Peligrosas o algo así. Es, digamos, también un tema similar, ¿no? Es en una escuela pública, la Michelle Pfeiffer es la profesora. No sé si la estoy confundiendo, eso también tiene que ver como con la actuación o con el tema de los raperos y eso. Sí, o Mentes sea, peligrosas, es sí. como esas películas noventeras donde estaba de moda, donde estaba el tema de moda de lo de rapear y como que se popularizaban los gangsters y todo este tema, o sea, es como algo así. Pero entonces son mucho más realistas, ¿no? Digamos, la Ajá. crítica que yo hago de esta película es que no, o sea, se queda muy como en lo filosófico, em, como en lo poético, por decirlo así, pero todo esto del tema del emocional, de por qué reaccionan los personajes así y todo eso, como que queda como muy planteado en la superficie. Digamos que por eso, mm, o sea, como que esta cosa de la responsabilidad y todo eso la veo muy difusa. ¿Sí? Como a ver si fue muy responsable o no el profesor. Yo diría que no, porque no pienso que sea lo que ha hecho el profesor sea, o sea, como que haya detonado un suicidio, ¿sí? No me parece coherente. O sea, como que no creo que llegara a detonar algo como tan fuerte. Aunque bueno, digamos que la sociedad de los 50 de Estados Unidos, pues habría que analizarlo. Sí, Yo, a espera mí un me gustaría momento. hacer un Espera, aporte con respecto a lo de los antes, suicidios. antes de que tú te mojes, antes de que tú hagas el aporte, Werbas, quiero que Inti se moje y me diga en la escala de irresponsabilidad, cuánto le das de porcentaje de responsabilidad y cuánto porcentaje de gran ideal. Mm, a ver, yo creo que le daría 40% de irresponsabilidad y 60% de gran idea. Ok, ok, Pero, o sea, vuelvo y digo, a mí me parece que la actitud de Neil es más como un berrinche llevado a la extrema, ya, que realmente algo que sea como sentido, ¿no? O sea, como que sus ajá, conflictos emocionales lo llevaron a un suicidio, no. sí. Por lo menos no creo que, o sea, eso no lo muestra la película. Ujú. ¿Qué me dice Weirpax? Sí, yo por lo menos el año pasado tuve que hacer un trabajo también con un tema parecido a lo de los suicidios. Y por lo menos en Colombia, hablando ya con datos de Colombia, más o menos en el 2023, esto hace 2 años, porque esos datos pues se manejan con años de retraso, se presentaron alrededor de unos 3.000 suicidios, de los cuales 1.000 correspondieron a jóvenes en edad escolar. La mayoría, la mayoría de los escolares que terminaban de suscribiéndose de la vida, alegaban siempre o dejaban una nota, los pocos que dejaban notas, alegando siempre el control parental y el encuentro de una nueva filosofía. Es decir, Ya. en el caso de la película es esto de que de repente te llegan las frases de tú tienes que seguir tu corazón, tú tienes que hacer este tipo de cosas. Obviamente son niños, digo niños más o menos entre unos 12, 17 años, que son los datos de adolescentes que se manejaron. Eh, estaba esta, ¿cómo decirlo? Esta excusa, no sé si sea la palabra adecuada, de que se sentían muy controlados, de que no podían hacer lo que ellos quisieran. Entonces, por lo menos uno de los últimos casos, por lo menos donde yo vivo, fue una chica que también estaba en edad escolar, cuyo motivo de suscripción de la vida fue porque sus padres le quitaron un teléfono y la castigaron quitándole el teléfono, y ella, su respuesta fue pues proceder a suicidarse. O sea, muchas veces no hay un motivo
racional para las cosas que se hacen, simplemente son, y esto lo digo con mucho respeto, gente dejándose llevar por emociones que no se controlan. Entonces, si bien es cierto que la película muchas veces tú dices, bueno, es que Dios le da sus peores batallas a sus enemigos, a sus guerreros más fuertes, su mayor drama era ser actor y que no lo dejaron. Muchas veces el suicidio no tiene un motivo lógico de estudio, simplemente es una reacción emocional que la persona no logra contener, o por lo menos es lo que se evidencia con las cartas, las notas que dejan este tipo de personas. Interesante. Interesante. Oye, pues yo tenía una medida de irresponsabilidad trómetro distinta a la que voy a decir ahora después de escuchar lo que me acaba de decir Weirpax. Porque, porque inicialmente yo iba a decir que para mí yo estoy más con el lado de Inti parece que es un berrinche llevado al extremo. Entonces yo iba a decir irresponsabilidad al 20% y 80% de gran ideal. Porque a mí no me parece mal, motivar a los adolescentes de esa forma. No me parece mal, ¿sabes? Tipo, buscar tu propia pasión, si hay algo que no te gusta, no te conformes con ello, busca algo más. Y todo eso en el ámbito académico, en el ámbito de creación escolar, en el ámbito de definir tu vida en el aspecto académico. Porque realmente Kirin lo que hace a lo largo de toda la película, él lo enfoca es de nuevo, la poesía, a crear, incluso en los momentos en los que ellos se pasan, él habla con ellos y les dice, pues les da a entender de que no tienen que pasarse. De hecho, con Nuwanda, cuando él hace la broma, la llamada, él le dice, o sea, no tienes que ser, creo que es algo como que no tienes que ser estúpido, o sea, no tienes por qué ir en contra de ti mismo haciéndote expulsar. O sea, esto que estás haciendo es pasarse, de eso no se trata. Entonces, yo siento que a lo mejor Kirin tuvo que hacer más énfasis en el hecho de todo en el ámbito tipo de no atentar contra ti mismo. O sea, no te vuelvas un revolucionario para quedar en la calle, ¿no? Ya ni siquiera digamos quitarte la vida, para quedar en la calle, quedar que te echen de tu casa o quedar viviendo bajo un puente. Sí, estás con tus principios pero muriéndote de hambre. Entonces no sé, yo siento que también voy por el hecho de que el mensaje tampoco se prestaba para que alguien se quitara la vida y que a lo mejor era un berrinche extremo. Pero claro, con lo que dice Weirpax, que a lo mejor y es simplemente una respuesta, que a lo mejor es una respuesta ni siquiera que se ha pensado, es una respuesta emocional y ni siquiera han pensado en lo importante o lo significativo que es quitarse la vida y simplemente lo hacen. A lo mejor y si le subo a la medida, a la métrica, un 40%. 40% irresponsabilidad, 60% un gran ideal. ¿Por qué he de decir otra cosa? Los que mejor entienden el mensaje son el propio Todd, que es el tímido, y por ahí incluso yo creo que el propio Nox, aunque Nox capaz se atenta contra su propia, se va allá y se mete en esa, ¿sabes? Su propia integridad, hace eso acá en Colombia y de allá no sale vivo. Ya no sale, sí. Sí. Entonces, claro, y yo siento que todo es el que más lo entiende porque con lo del escritor, ¿sabes? Con los elementos del escritorio y con lo de él expresarse después de ser tan tímido y de ser él el que se coloca de pie encima del escritorio. Claro, digamos que él en ningún momento lleva el mensaje al extremo, pero sí que lo interioriza y de alguna forma lo cambia. Entonces yo creo que Todd es el que mejor lo entiende y el que peor lo entiende no es Neil en absoluto, sino el traidor, Richard. El traidor. Fucking traidor. ¿El pelirrojo? El pelirrojo. Que casualmente es pelirrojo, además.
Porque él sí le echó 100% la culpa al, pues, Al al Kevin. mensaje, sí, al mensaje del profesor, Profe. cuando gran parte de la culpa era de, evidentemente, la familia de Neil, que joder, víctimas de de la tradición de esa época, en gran parte porque también el papá, ahorita fui muy duro con Neil diciendo que no fue capaz de decirle al papá, pero pues el papá tampoco fue capaz de escucharlo, ¿sabes? De sentarse y decir, bueno, hijo, háblame, estamos en confianza, yo soy tu padre, tú me puedes contar lo que quieras, mira, a mí no me parece esto porque creo que un actor va a tener muy dura la vida y pues yo ya tengo ¿sabes? Porque, bueno, son víctimas de esa época y de lo que es ese, joder, esa dificultad que había de la comunicación que hoy en día en la actualidad y la modernidad ya lo tenemos como tan establecido, tipo la comunicación abierta entre familiares, padre e hijo, que bueno, hoy en día hay muchas familias igual les cuesta, pero bueno, entre relaciones interpersonales, no asumir y no tal, sino hablarlo lo mejor posible. En esa época no era tan así. Víctimas de lo que eran los valores de ese momento. Pero yo creo que joder, 90% de la responsabilidad de la desvivisión de Neil es de los padres de este. 5% Neil, porque bueno, él fue el que jaló el gatillo, y 5% el profesor. Yo lo colocaría de esa forma. Em, pero eso, yo no creo que hay que matar al mensaje, aunque en este caso murió el mensajero. Usted- y de hecho, ya que Terrible. estamos hablando de ese mensaje, Carpe Diem, Carpe Diem, ¿ustedes qué opinan? ¿Les parece un buen ideal? ¿Les parece un buen enfoque de aprovechar al máximo el tiempo? ¿O lo piensan con matices ese mensaje del Carpe Diem que me dice Wirpax? Uy, terrible. A los leones de nuevo. Oye, yo me quería tatuar esa frase hace muchos años, lo de aprovecha el día, pero salía muy caro. Entonces, entonces no Sería muy trascendió caro tanto en mi quitárselo vida. después. También. Con respecto a lo del Carpe Diem, yo creo que es algo muy necesario siempre y cuando pues no termines suicidándote, pues simplemente por hacerlo. Aprovechar el tiempo es importante, incluso todo el tiempo, también contando el tiempo de ocio es aprovechado. ¿Por qué? Porque pues el descanso es importante para tu mente. Si tú eres escritor, como en el caso de Marley, hay momentos en los que tienes bloqueo creativo y si te la pasas forzándote a ti mismo a escribir, decir, bueno, estoy cansado pero quiero escribir, quiero hacerlo porque mis lectores están ansiosos, porque quiero terminar por fin la novela, al final vas a terminar escribiendo algo que odias o algo que no sale tan bien como si estuvieras más relajado. Entonces el Carpe Diem es importante, pero el más importante es saber cómo aprovechar el tiempo. Hay momentos para estudiar, hay momentos para descansar, hay momentos en los que tienes que ser disciplinado, aunque no quieras hacer algo, tienes que estar haciéndolo porque es beneficioso para ti. Entonces, más que el hecho de decir, bueno, dedícate solo a lo que te gusta, es encontrar un equilibrio sobre las cosas que deberías estar haciendo, que te gustarían estar haciendo y que realmente funciona para tu vida. Para mí el mensaje de Carpe Diem debería ser también acompañado de ser lo suficientemente inteligente para saber reconocer cómo aprovecharlo. Así que, ¿qué dice Marley? Por 2. Eso es. No, creo que sí. Tiene mucho sentido, la verdad. Es que independientemente de aprovechar el ahora, también hay que estar conscientes de tener atención plena en lo que hagas, porque como personas constantemente estamos pensando más en el futuro y nos estamos presionando por ello, que también estamos dejando a un lado el vivir el presente. El aprovechar el ahora, lo que hace es
lo que tienes y lo que vives. Considero que sí es muy importante. Tiene también sus matices, porque también hay que hacerlo de manera más responsable, hay que hacerlo de manera equilibrada sobre todo, porque como tú dices, en algún punto sí te llega, por ejemplo, en la escritura, el bloqueo de escritor, y por más que quieras avanzar, te estás forzando, y a la fuerza las cosas a veces no salen bien, salen mal. Creo que sí es importante que si en el momento que tú te estés dedicando a escribir o a ver una película o a leer, que plenamente estés consciente y disfrutes ese momento de lo que estás haciendo. Así como si quieres hacer alguna actividad, ya sea fútbol, natación, porque quieres dedicarte a lo mejor a ser profesionista dentro de ese, o profesional vaya, dentro de ese deporte, de igual manera hacerlo como consciente, disfrutarlo y no dejar a un lado el que estés pensando más o te estés esforzando en el futuro, cuando todo ese proceso que te va a llevar a un objetivo, pues no lo estás saboreando, no estás encontrando, como dicen, el tuétano de la vida. Más o Exactamente. menos. ¿Y ti? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, claro. O Por sea, tres va a decir. es sí, es una frase muy inspiradora, esa de Carpe Diem. eh, pues, o sea, digamos, estoy muy de acuerdo con el hecho de no desperdiciar la vida y de no dejar que el tiempo se le pase a uno esperando, ¿sí? Sino, digamos, es chévere porque es una frase que invita a tomar acción, ¿no? A tomar como las riendas de la vida. Sin embargo, también encuentro sentido, por ejemplo, en lo que dice Wirpax, como de ser inteligente y de saber cómo se aprovecha, ¿no? Porque, digamos, justamente hoy en día hay como un deseo exacerbado de querer ser ultra excelente, ultra productivo, o sea, llegar al nivel máximo de todo, ¿no? Si te gusta nadar, entonces llega al nivel máximo y sea un campeón de natación, pero si te gusta la medicina, entonces sea el mejor médico de todos. O sea, digamos que eso de Carpe Diem hoy en día ha llegado como al extremo, porque hoy se promueve mucho mediáticamente ser el mejor, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, hay, digamos, como que se está perdiendo ese, digamos, esa definición de qué es ser el mejor, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser el mejor, quiero ser el mejor escritor, quiero ser el mejor dibujante, quiero ser el mejor en todo, ¿no? Entonces como que se vuelve, o sea, digamos, uno llega a unos niveles de autoexigencia, pues que te desbordan emocionalmente y finalmente de pronto también pueden llevar al suicidio. Entonces es como o sea, el otro extremo, ¿no? Si no me dejan hacer lo que quiero, o suicidarme, y si me exijo demasiado también. Sí, que Entonces, el propio Neil creo que evidencia o eso. sea, es una frase muy motivadora. Claro, es una frase muy motivadora y muy inspiradora, pero es interesante también ver cómo hoy en día, justamente todo, o sea, toda esa mentalidad, esa mentalidad que empezó, digamos, hablando de la realidad, que empezó a brotar en la época de la película, ¿sí? Pero hablando de la realidad pues estadounidense, o sea, eso en realidad sí fue algo histórico, ¿no? En esa época, por eso hablaba de que esa película, digamos, es representativa de un momento de ruptura, porque eso sí empezó a pasar. Digamos, la sociedad americana estaba como empezando a cuidarse, por decirlo así, ¿no? O sea, habían entrado como en ese, en esa ruta pues de hastío, ¿no? De que ya hice plata, tengo casa, tengo carro, pero aún así estoy aburrido de mi vida, ¿sí? Los hijos de esos padres empiezan a ver a sus padres como que no lograron nada, ¿no? O sea, como que para ellos, para los hijos de esos padres que trabajaron toda su vida en una empresa, que le entregaron toda su vida a una fábrica y a pesar de que tienen carro, tienen casa, tienen dinero y todo eso, para esos hijos como que empezó a no ser suficiente, ¿no? Y digamos personas como el profesor Keating que empezaron a promover esa idea de ampliar los límites, de ampliar la visión del ser humano, eh,
que, digamos, en su momento fueron de ruptura, fueron de rebeldía, ¿no? Como de romper con los estándares y los cánones de la sociedad. Hoy en día, todo eso se convirtió en una forma también de controlar y manipular a la sociedad para volverla un mecanismo de producción ultra eficiente. ¿Sí? Hoy en todas las empresas se habla de ser el eficiente, ¿no? De ser rápido, de ser asertivo, de ser productivo, ¿sí? De no cometer errores, ¿sí? Entonces, como que todo eso, o sea, toda esa mentalidad que podría personificar el profesor Keating hoy en día, como que en algún momento fue rebeldía, pero la misma sociedad agarró eso y lo volvió también una forma de sacarle el jugo a la humanidad y volverlo así una máquina de producción ultra eficiente, ultra productiva, pues ultra excelente, ¿sí? Como que, o sea, y de hecho hoy está pasando eso, ¿no? Como que se están retomando valores del pasado, ¿sí? Valores muy conservadores, ¿sí? Entonces ahora se quiere excelencia, o sea, hacer lo que quieras, pero sé ultra productivo y sé ultra excelente y sé el mejor, ¿no? O sea, como que esa, digamos, se vuelve una competencia insana. O sea, promueve una competencia insana, ¿no? Digamos, es como que se puede hacer como ese paralelo, ¿no? En la sociedad actual. Pensando en todo lo que deviene de ese carpe diem. Sí, el empleado del mes. yo coincido en que hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el presente, sobre todo porque somos seres finitos y ante lo que es la mismísima existencia, no, o sea, es que no duramos nada, duramos un suspiro, pero también coincido en el hecho que no se puede estar siempre siendo productivo, no se puede estar siempre siendo todo el rato el mejor y es algo que incluso en la actualidad se promueve mucho por el mismo distorsión de la realidad que dan las redes sociales, porque en las redes sociales como que todo es perfecto y todos están viajando y todos tienen dinero y todos están, entonces yo necesito ser el mejor y ser el más productivo para poder estar haciendo eso y estar en tal y ir a los mejores restaurantes y tomar las mejores fotos de los mejores platos y tengo que ser productivo y tengo que ser el mejor y tengo que ser excelente, tengo que aprovechar el tiempo al máximo. Si no estoy produciendo dinero no soy nadie, si no estoy produciendo algo no soy el nadie y si estoy descansando tengo que estudiar algo porque si no estoy estudiando algo me siento mal por descansar, ¿sabes? Entonces yo creo que eso llevado al extremo es demasiado insano. O sea, sí, obvio, hay que aprovechar el tiempo y tienes que aprovechar algo que te guste, en algo que te llene la vida, pero es que joder, te tiene que llenar la vida también descansar. Básicamente. Mira, que se fue cuando todo el mundo me dio la razón. De acuerdo. No, yo estaba No, pero escuchando, sí es yo estaba válido. escuchando. Yo estaba escuchando y ¿por qué le dan la razón a Huerpa? Terrible. No, creo que sí es muy importante eso que dice que, o sea, está bien si tienes que descansar, tu cuerpo lo necesita, no todo el tiempo tienes que estar haciendo algo, produciendo algo. Digo, a mí me pasaba antes de que si no hacía algo, si no me ponía a leer, si no me podía, no sé, a escribir, me autoexigía de más. Eso me afectaba bastante, entonces dije, no, a ver, espera, sí, pero también tu tiempo de descanso es completamente válido. No porque estés haciendo nada, no quiere decir que no te está ayudando a tu salud, sobre todo a la salud mental, Sí, que es sí, lo principal. Y sí, coincido completamente contigo en eso. Si total, quieren descansar un día, háganlo, no es malo. Es muy bueno. total. O sea, yo he visto que hay gente que llega a un punto en el que si se detiene a descansar una hora se sienten mal por no hacer nada durante una hora.
tipo, y llevan toda la semana haciendo un montón de cosas y si se sientan a descansar una hora, se sienten mal. Se tienen que levantarse a hacer algo para producir. Es como, ¡buah! Joder. Eso es muy, Aguante muy Diógenes. jodido. Muy jodido a largo plazo. Por cierto, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a discutir el final, porque el final cuando vimos la película, recuerdo que por ejemplo nadie dijo que no le gustó, a mí también el final me dejó un poco sin sabor. ¿Qué opinan ustedes del final de la película? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cómo lo interpretan? ¿Les parece bien que la película haya quedado un poco con un final más o menos abierto o incluso amargo? Porque Kirin termina perdiendo su puesto, que por otro lado digo que es lógico. Independientemente de que para nada haya sido su intención en absoluto, Intención. pues digamos que él en muy mínima medida dinamitó todo eso. Entonces, eh, ¿qué opinan ustedes del final? ¿Les gustó o no les gustó? Un poco sí, un poco no. Inti. Mm, creo que ahí es donde está lo más cursi de la película. O sea, digamos que, bueno, o sea, es lógico, ¿no? Pues que el profesor se vaya, pues porque, digamos, el colegio lo que hizo fue buscar un chivo expiatorio, ¿no? O Sí. sea, el colegio obviamente no va a asumir la responsabilidad de una muerte de un alumno y tampoco le puede dar la responsabilidad a los padres porque, pues, de todas maneras son los que están pagando, ¿no? Entonces, Ajá. pues, ¿quién tiene la culpa? El profe, así que, chao. Digamos, es como el desenlace lógico de la historia. Pero digamos, o sea, digamos que se hubiera podido escenificar de una forma diferente, ¿no? O sea, como que, no sé, no me gustó mucho eso, digamos, esa escena pues en la que vamos a apoyar al profe y nos vamos a parar en respuestas, o sea, así como, de todas maneras, pues eso es como algo característico del cine gringo, ¿no? Es como muy melodramático, ¿no? A veces. Y eso le quita realismo, digamos, ahí está mi punto de que eso le quita como realismo a la película, ¿no? O sea, como que, no sé, tal vez otra cosa hubiera podido ser si, pues bueno, o sea, se quedan todos los alumnos en silencio y después van y hablan con el profe, ¿sí? Como que hacer frente de manera, teniendo la figura de mayor autoridad en el colegio, no, o sea, no la veo como tan realista. Por muy rebeldes que se hayan vuelto. No sé, no me cuadra mucho, digamos, en el tema como de la narrativa de la película. No me gusta mucho, me parece que se ve como sí, un poco cursi, como ya, como, oh, sí, los héroes, el heroísmo patriótico igual está presente, ¿no? Así sean rebeldes, pero son súper, ¿Cómo crees que hubiera estado súper, mejor el no final? sé cómo se diría. Se me ocurre eso, ¿no? Como que bueno, o sea, una atmósfera de tensión, pues como que los alumnos, pues digamos, asustados porque está el director de la escuela ahí dictándoles clase. Ajá. Em, el profesor se va porque pues se tiene que ir, se va, digamos, no sé, pues, achicopalado, pues, o sea, digamos, lo echaron de su escuela donde estudió, ¿sí? Y de pronto, o sea, eso hubiera podido ser como un momento de tensión así bien fuerte y al final como algo que relaje, no sé, como un encuentro con los alumnos, ¿sí? Como con los alumnos que lo querían, ¿sí? Como una despedida, como que demuestran que sí los inspira y que sí aprendieron mucho de él, pero pues no es como ese despliegue pues de valentía y de clases, no sé, creo que eso no me Ok. gustó, digamos que esa parte del final. ¿Qué me dice Pues, o sea, se tenía que ir, ¿no? Marley del final? Estoy con Inti, no me gustó.
Aparte de que me enojé con Cameron como no tienen idea, dijo, ay, eres un traidor. No me gustó, no me gustó. Creo que pudieron haber jugado un poco más con el final. Lejos del trago amargo de lo que hizo Neil. Creo que pusieron esa escena al final como para suavizar el asunto. O sea, no fue tanto... o creo que no estuvo muy bien en ese aspecto cerrarlo de esa manera. O sea, porque al final lo que hizo Neil sí de plano siento que fue muy drástico. Me hubiera gustado que a lo mejor él sí se hubiera enfrentado a su papá. ¿Sabes qué? Me gusta esto, esto y el otro. Y el papá como que, bueno, está bien, ya vemos qué hacemos. Porque creo que en algún punto de la película le dice, ok, sí estudia medicina y después de 10 años ya ves qué Ajá. estudias, ¿no? Pero él era así como de, no, es que yo quiero hacer algo y a mí me gusta, entonces no quiero hacer eso, no quiero ser médico. Si hubiera dicho eso, hubiera cambiado completamente a lo mejor la escena. No hubiera estado el traidón de Cameron. Ese no. Vamos a funarlo aquí. Ah, no es cierto. Sí, abajo los pelirrojos. No pelirrojos. Los negros. Y a lo mejor una reunión con el profesor igual. Bueno, la situación ya le enfrenté a mi padre. Me dijo igual que no, pero pues ya lo dije, ya lo saqué. Que siguiera dando clases y a lo mejor que se quedara ahí como un final abierto. De ok, ya. Pasó como que ese trago amargo, esas situaciones, la sociedad de los poetas muertos siguió y abierto. Y ya, cada quien tomó otros rumbos, no sé qué pusieran, sí se volvió médico, pero también se volvió actor de Broadway, ¿no? Entonces, creo que me hubiera gustado un poco más eso. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, nunca se supo, o bueno, no sé si mi memoria me falla, pero nunca se supo cómo afectó el suicidio de Neil al profe. O sea, nunca hubo una manifestación de que, o sea, qué pensaba el profesor Keating del suicidio. O sea, eso brilló por su Es ausencia en la verdad. película. Es verdad, sí, no se explora mucho. Es que realmente el suicidio de Neil no se explora mucho porque son como los últimos 20 minutos o 15 minutos de la película, una vaina así. O sea, no. Lo máximo es lo de Todd, ¿sabes? Y se va corriendo y todo. Pero pues no hay como mucho énfasis en más allá de las consecuencias en la escuela en el duelo ni del profesor ni de los propios chicos que uno dice, sí, están tristes, pero pues poco más. No sé, yo también siento que, joder, estuvo un poco mal llevado sobre los últimos minutos. ¿Qué dice Wirpax? Uy, les voy a llevar la contraria a todos. Adelante. Mira, otra anécdota de colegio. Así súper rápido para hacer un paralelismo con lo que dice que no pasa. Cuando yo estaba más o menos como en 9º grado, por ahí, no recuerdo muy bien, fue hace demasiado tiempo. Estoy viejo. Nosotros teníamos una profesora de inglés que se llamaba Irlantín. Resulta que a ella ¿Cómo? el director la sacó del colegio. Se llamaba Irlantín Rodríguez. Y Ok. nos puso una profesora alemana que hablaba como 20 idiomas, que la señora era recastrosa, súper cansona, era lo más aburrido del mundo, si me entiendes. Y era todo lo contrario a Irlantín. Irlantín era un amor, nos cantaba, nos jugaba. Y claro, nosotros éramos niños / adolescentes y eso nos gustaba muchísimo. Ajá. Entonces nosotros hicimos una pequeña revolución, no nos subimos a las mesas, pero una de las cosas que hacíamos era que golpeábamos los pupitres cantando una canción que ella nos había enseñado. Pero ustedes se la saben, Head and Shoulders, Knees and Toes, que es Ajá. cabeza, hombros, rodillas y pies, Sí. pero era nosotros le cambiamos la letra por Head and Shoulders, Irlantín. Y hicimos una pequeña revolución, pero como te digo, no pasó de ahí. Fue como una semana nosotros cantando, obviamente no estaba la profesora, ya la habían sacado, pero tú como alumno más o menos por esa edad sí tiendes a ser un poquito más rebeldes, o no sé si es porque somos latinos o porque la otra nos caía fatal, pero sí tuvimos como esa escena cursi.
Entonces también, digo, esta película para mí refleja muchas cosas que sí me llegaron a pasar en la vida y es muy curiosa. Sí es verdad que la despedida es como, yo estaba pensando todo el tiempo, pero es que eso no pasa, o sea, no va a pasar por lo menos que el profesor esté allí. Que tú te rebeles contra un profesor castroso, eso puede llegar a pasar porque se ha visto en universidades y en colegios. Pero que esté justamente el profesor que diga, bueno, tengo que entrar, perdone profesor, llego justamente en la hora de su clase y voy a sacar mis cosas. Es como, esa parte sí es un poquito surrealista porque es como, los tiempos se encajan demasiado bien. Es como, ese sí fue una parte del guión, pero sí veo a los estudiantes haciendo una pequeña revolución porque, vuelvo y lo repito, nosotros lo hicimos. Y fue una parte muy, muy interesante. Lo recuerdo hoy con mucho cariño, pero sí es verdad que no logramos nada, como los chicos de la película. Con respecto a lo del suicidio de Neil, sí queda como ese desaire de, oye, lo hubieran explorado un poquito más. ¿Qué pasó con el profe? Sí se ve al profe como triste cuando está empacando sus cositas. Me recordó mucho la escena esta de Harry Potter cuando Lupin se va de Hogwarts, que también habla como con Harry, que dijo, bueno, Dumbledore ya hizo mucho por mí, pero los padres de familia no van a permitir que un hombre lobo dé clases. Haciendo un pequeño ese paralelismo a los que hayan visto Harry Potter, que no, pero sí pasa algo similar. Sí se ve la tristeza, pero no se explora, como dice tanto Inti como Marley y Kev. Pero yo sí revolucioné al menos por un profesor. Hice su revolución. Sí. Ok. A ver, pero es que el final no es solamente la revolución, sino el final es como tal, todo lo del despido y toda la vaina. Tipo, es como que le faltó algo, es como que fue inconcluso, como que sí, se va Kiri Sí. y ya, ¿sabes? Pero pues es como, ¿ya? ¿Y esto es todo? Ajá. Esto es todo, amigos. Ajá, es que esa es la vaina con el final, es como un... ¿Esto es todo? ¿Aquí se acaba? No sé, es como que le faltó muchas una cosas. mejor conclusión, Sí, sinceramente. fue más la Y es bien premura de larga la cerrar película. ya. Y es larga, la película es de 2 horas y 10 minutos, es un montón. Sí. Oye, ya para ir cerrando, sí, queda tiempo. Es que, bueno, rápidamente, sus escenas favoritas, o su escena, no, escenas no, olviden que lo dije en plural. Escena individualmente favorita, elíjanme just one. Como sé que Weirpax no lo va a respetar, Weirpax, dime de una vez tus 2 escenas favoritas y pasamos al ¿Por qué? siguiente. Terrible. Mis escenas favoritas, bueno, la de los chicos subiéndose a la mesa porque me recuerda a mi profesora, y Ajá. en la escena del teatro cuando empujan a Neil, como decir, oye, mira, lo hiciste muy bien, lo empujaron Ujú. para que la gente le hiciera la venia, Sí, los aplausos. Gracias. sí. Inti. Creo que la que ya había comentado de cuando están en el salón de clases y Todd nos lleva el poema, entonces Sale todo, el ajá. profe lo motiva a improvisar. Esa es muy Sí. chévere. Esa es re buena. ¿Y Marley? Ay, esa es súper sencilla. Ah, no es cierto. Cuando se Es suicida. cuando se sube el profesor al escritorio y le cuestionan que por qué se sube. O sea, creo que tiene muy buena profundidad esa escena, porque les dice que es para ver las cosas de diferente manera a lo que ya están acostumbrados a ver. Esa me encantó. Mira, a mí me gustó mucho. Iba a decir la de Todd, pero como me la quitó Inti, me gustó mucho también cuando él les empieza a decir cómo se hace la poesía. Y les empieza a ti la métrica, la fórmula, y luego no, lo tacha y dice: rompan toda la introducción, rompanla. Esa me parece una escena muy buena. Así que bueno, seguramente nos dejamos un montón de cosas por fuera. Estoy seguro que si hubiera venido Samalito, hubiéramos hablado mucho más de poesía. No nos hubiera metido a la poesía, porque Samalito, desde más o menos hace
8 meses tiene muchas ganas de un programa de solo poesía. Y yo no se lo he dado, pues porque se robó el oro. Nada más por eso. Cuando lo devuelva, le doy su programa de poesía. Así que, bueno, Me Sería parece interesante. perfecto. Hoy lo sacrificamos para que viniera Marley. así es, Así que, efectivamente. Marley, sí, de oye, hecho, si Me nos va a reclamar. quieres seguir acompañando, estás más que ¿Sí? invitada. Es más, te puedo meter, si quieres, al grupo del programa para que Sí, claro. por ahí yo pregunto, ¿quién quiere el próximo programa? Y siempre son cinco, bueno, son 4 cupos técnicamente, porque pues el mío siempre está ocupado. Entonces, deberíamos cambiar eso. Hagamos a una lo mejor. revolución para que eso cambie. Carpe diem, carpe diem. Entonces, pues no sé si los tres, ya que están aquí, quieren participar para el programa de dentro de 2 semanas, es decir, para el programa 31, que viene a ser, a ver, son 4, El 11. No, el 12. no, 11, el 12 12. 12 de 12 octubre, sí, de octubre. 12 Eso de es, octubre. eso es De festivo. hecho, el 13 en Colombia es festivo, sí, es el Día de la Raza, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué tema? ¿Qué tema para el 12 de octubre? Bueno, no sé, ya a lo largo de esta semana lo definimos y la próxima semana armamos los puntos. Pero entonces, Ok. Cosas de si, Halloween, dice Kayakos. si quieren, es verdad, se viene temática de Halloween, es verdad, estamos en el mes Paranormal spooky. como Marley. Terrible. Bueno, como Es la historia verdad, de Marley. como la historia, sí, claro. Y historias de terror tengo varias. Lo podemos hablar esta semana, pero entonces separamos cupo para los tres y buscamos uno adicional. Ok, o lo dejamos en veremos. Oye, Yo Aiza diría que en principio sí, escribe, pero sujeto a escribe cosas muy confirmación. buenas de todo. Ok, ok. La nueva novela de Aiza es de paranormal, si no estoy mal. A ella Sin le Sí, gusta ahí tema está mucho. también. también. Listo. Sin tema también. Entonces, digamos, 3 cupos, 3 cupos separados de momento. Chu. Venga, entonces ahora les escribo a los otros para que se luchen por ese hueso que queda. Por cierto, antes de que nos vayamos, ningún Ujú. español resultó herido para la grabación de este podcast. Presumiblemente. Presumiblemente. Que se haya lesionado él solo por allá no sabemos. Pero no fue sacrificado por nosotros, al menos. Oye, últimamente ha habido un resurgir como del género del miedo, del terror, porque está esta película de Weapons que estuvo muy bien, creo que también, la otra hermanastra, creo que también está como sonando mucho. eh, Podríamos explorar alguna de esas pelis nuevas El conjuro, la nueva del conjuro. eh, Marley se pero el durmió en el conjuro. conjuro, el conjuro como que Terrible. no sé, por Me gusta, ejemplo, me gusta. la que yo escuché de Weapons, que de hecho tengo muchas ganas de verla, es como de terror, pero también es como de una sátira, o es como con un humor, no sé, es como una combinación muy extraña por lo que escuché de una reseña. Hay una que está en. Ay, no me acuerdo en qué plataforma sin Netflix. Se llama Observados. Sale Dakota Observados. Fanning. Esa está buenísima. Muy buena. Observados. Listo. De hecho, hace poco también vimos película y además vimos otra cosa. Entonces también de pronto lo podemos enfocar más o menos así. Pero bueno, esta semana lo definimos. Lo que sí está definido son los 3 cupos, ¿eh? De momento. Así que, Vale. chicos, muchas gracias por acompañarme por acá. Gracias por estar en este programa número 30, querida Marley, Inti, Wirpax. Y para los que están en el directo, muchas gracias por Un gusto. acompañarme. Y nos veremos en la próxima con más. Adiosito. Adiós. ¿Va?